Del otro lado del teléfono está Carlos Cuesta. Carlos, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, bueno, Carlos? aquí de tertulia en rojo y negro. Carlos, ¿cómo has visto ese desayuno fantástico del Ritz y qué valoraciones te merece las declaraciones de Pablo Iglesias? Hombre, pues yo creo que el desayuno del Ritz es ese tipo de cosas que ya va siendo hora que se empiece a encontrar este hombre Pablo Iglesias, ¿no? Porque yo hay una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? Y es esta historia de que tú puedes decir la mayor barbaridad detrás de una cara de absoluta calma, de tranquilidad, y la gente en vez de fijarse en aquello que estás diciendo, se fija en tu cara. Me parece increíble que estemos dando por buena una imagen que lo único que está escondiendo en estos momentos es un mensaje de cercanía a Bildu, de cercanía a los proetarras, de cercanía a regímenes dictatoriales, de cercanía a sistemas que lo único que esconden es una ilegalidad absoluta, una violación de la seguridad jurídica y una auténtica vulneración de todo lo que conocemos en las democracias como sistemas de derechos y libertades, ¿no? Entonces, que se encuentre Pablo Iglesias por fin con alguien que, utilizando esos mecanismos que él defiende tanto y dice que en la calle se puede hacer lo que sea porque lo importante no es que se queme un contenedor, sino tener que buscar cosas en un contenedor. Bueno, pues el otro día él le tocó encontrarse con una persona que a gritos le dijo que eso que él defiende asesina a gente. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que este señor se empiece a encontrar con gente que le diga determinadas verdades. Yo no voy a compartir las formas, pero de verdad llega un momento en el que aquellos que defienden ese tipo de formas, por lo menos que se den cuenta de que el mensaje que están lanzando es una auténtica barbaridad. Es verdad que parece que la gente ahora empieza a decirle las cosas y a cantarle las 40 a este partido, pero ¿qué te ha parecido eso? Recuerdo que en tu programa este domingo en La Marimorena decías que ya está bien que nos vengan a hablar de casta. Y hoy en Periodista Digital, Pérez Anales hacía unas declaraciones muy parecidas diciendo ¿de qué casta nos viene a hablar este señor si no hay más casta que la Universidad Complutense, por ejemplo, que ahí tiene una casta que es más difícil de erradicar que la monarquía? ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Vamos a ver, es que nosotros podemos hablar de casta. O sea, cualquier persona que paga sus impuestos, cualquier persona que está en estos momentos intentando trabajar, mantener su negocio, un autónomo, puede hablar de casta porque es evidente que hay un distanciamiento entre la capa política, o muchos de los políticos, y la gente que está en estos momentos sosteniendo este país, ¿no? España. Entonces, esa gente puede hablar de casta, pero claro, que venga a dar lecciones de casta un señor que la casta que él está respaldando es nada más y nada menos que una casta dictatorial, que el dinero que él está absorbiendo es nada más que dinero de unos señores que están robándole el petróleo y los recursos a su pueblo en Venezuela para regalárselo a otro dictador, al dictador cubano. Claro, que te dé lecciones de casta a ese señor suena como poco a auténtico cachondeo. Entonces, este señor, él habla de casta. Y claro, cuando empezamos el señor Pablo Iglesias, cuando se empieza a rascar un poco, tú te das cuenta de que, por ejemplo, la escena que se vivió en el Ritz era simple y llanamente una escena en la cual él no pretendía esquivar cualquier tipo de explicación sobre a qué ha destinado el dinero percibido a través de la Fundación CEPS. Entonces, en un sistema democrático, cualquier partido tiene que dar explicaciones de qué ha hecho con un dinero en el que aparezcan los principales mandos de un partido dentro de una fundación. Eso ocurre en cualquier sistema democrático. Entonces, ¿él quiere que se sepa lo que ocurre en la Fundación Ideas y relacionado con el PSOE? Sí, ¿verdad? Nosotros también. ¿Él quiere que se sepa qué ocurre en la Fundación FAES y relacionado con el PP? Sí, ¿verdad? Nosotros también. Entonces, ¿por qué no puede un señor pedirle explicaciones de qué ha ocurrido en una fundación donde aparece Errejón, Pablo Iglesias y Monedero, directamente entre vocales, cúpula y demás, recibiendo 3,7 millones de una dictadura, y resulta que él no da explicaciones de qué se ha hecho con ese dinero, cuando casualmente los tres forman parte de la cúpula de la fundación y a su vez de la cúpula del partido? Pero ¿cómo no va a tener que dar explicaciones? Eso es la casta. La casta es esconderse en privilegios políticos para no dar explicación de qué estás haciendo con el dinero, para obtener determinado dinero de fines absolutamente ilícitos, porque en estos momentos asesorar, por ejemplo, en funcionarios de prisiones o asesorar en la situación socioeconómica y el reparto de la riqueza, que son algunos de los conceptos por los cuales se han firmado contratos en Venezuela, en un país en el que se cae la gente de hambre, y decir que tú no vas a dar explicaciones porque es que te lo han pedido a gritos, pues mire, señor mío, si usted no quiere dar explicaciones, usted no es que sea casta, usted es la supercasta. Y si usted está respaldado por unos políticos que son dictadores, usted no es casta, usted es la supercasta, pero la más apestosa de las castas. Carlos, Marta Gómez Montero quería preguntarte algo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, muy bien. Mira, yo me he preguntado desde que apareció el fenómeno de Podemos, incluso antes de que ganara las elecciones, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque ha habido, bueno, pues algunos medios que, como se puede decir,
popularmente le han hecho un hombre al señor Iglesias. Coincido además absolutamente contigo con lo que decías tú al principio, de que con esa cara es como un lobo con la piel de cordero, ¿no? Esa bonomía que transmite, etcétera, etcétera, frente a esas palabras, ¿no? Y a esos pensamientos que tiene. Entonces, volviendo a mi argumento, los medios de comunicación, yo siempre decía, a lo mejor le estamos magnificando, ¿no? Más allá de que sí, luego consiguió ese 1.200.000 votos, pero si no le estábamos dando demasiada cancha. Y últimamente estoy llegando a la conclusión de que está siendo positivo porque se le está conociendo. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a la sociedad española. Lo decía alguien que no es que sea muy, muy santo de mi devoción, el señor Felipe González, hablaba de los más radicales en el 68, como que solo había que conocerlos para saber quién son y luego un poco pues abominar de ellos. ¿Tú crees que eso, el papel de los medios de comunicación y el darle a conocer, el darles a conocer, puede contribuir a que la sociedad española se dé cuenta de quiénes son realmente los de Podemos? Sí, yo creo que es absolutamente necesario. Lo que pasa es que aquí hay dos papeles, como siempre en la prensa. O sea, tú puedes entrevistar a quien sea, pero dejarle claro a esa persona a la que estás entrevistando tu versión absolutamente o tu visión absolutamente crítica de lo que está diciendo. Y el problema aquí no ha sido la gente que ha hablado de Podemos para expresar lo que es, para desvelar que hay una fundación CEPS que recibe 3,7 millones de Venezuela, para desvelar las prácticas que han desarrollado en la Universidad Complutense, prácticas en las cuales han restringido por completo el derecho a una educación medianamente neutral y libre por parte de los alumnos en una universidad pública. El problema no es la gente que cuenta lo que está pasando y que hace lo que se hace en política, que es una labor de crítica para que la gente acceda a la información de aquellas personas que se presentan como posibles cargos electos. Entonces, el problema ha sido determinadas cadenas, y lo digo abiertamente, que, oye, son cadenas que todos sabemos cómo se funciona en España. En España los medios tienen una relación muy directa con los poderes. Y de pronto ha habido un determinado grupo de cadenas que no es que hayan hecho una crítica, no, es que le han puesto en una especie de altar, lo han elevado, le han puesto un megáfono y le han permitido hablar 12, 13 minutos por cada minuto que hablaban el resto de contertulios en una determinada tertulia. Entonces, el problema no es que tú pongas a Pablo Iglesias o le hagas una entrevista y le dejes claro que lo que está diciendo son barbaridades. El problema es ese tipo de montajes, que no sé llamarlo tertulias o llamarle montajes, en las cuales se le pone a una persona, se le eleva frente al resto y se le permite que aplaste a los demás, no por argumentos, sino simple y llanamente por la escenografía que está montada. Entonces, eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos momentos. Entonces, oye, cada cadena, por supuesto, es libre, siempre y cuando el mercado de verdad sea libre. Porque todo yo tengo un determinado predominio basado en que este mercado no es libre y a partir de ahí, entonces sí hago lo que me da en el programa, bueno, pues que tengamos los demás los mismos privilegios y así todos podemos competir en igualdad. Lo que no entiendo, Carlos, y me sigo preguntando es si esa protección casi maternal de Pablo Iglesias y los suyos como tertulianos obedece a términos de ayer o obedece a algo más que se nos escapa. Pues fíjate, yo tengo la sensación de que empezó siendo ese algo más que se nos escapa, vamos a dejarlo ahí. Es decir, que alguien empezó a pensar que qué bueno era Podemos, porque de esa manera fraccionaba el voto de Izquierda Unida y eso tradució... Se nos ha ido Carlos Cuesta. Bueno, pues nada, desde aquí le mandamos un abrazo, sabemos que estaba liado, quizás se quedó sin batería el móvil. Quizás tenía un móvil de estos nacionalizados por Nicolás Maduro. Germán Terch, gracias, bienvenido a esta vivo, tertulia. ¿no? Carlos Cuesta. Porque... Espera que creo vamos a despedir a... Carlos, ¿estás ahí? Sí. Te habíamos perdido. ¿Qué nos estabas diciendo sobre esto de que si es share, si es lucha por las audiencias o si había algo más? Nos estabas explicando eso. Sí, yo tengo la sensación de que empezó siendo ese algo más, ¿sabes? Que empezó siendo una especie de deseo, una especie de grupo que se observaba a determinados rincones de los partidos como una cosa que podía debilitar el voto de Izquierda Unida fragmentándolo por la ley electoral y que además, oye, pues podía reavivar una especie de voto bipartidista precisamente por el temor a estos grupos radicales. Pero que en estos momentos yo creo que se les ha escapado de las manos, ha obtenido muchos más votos de los que esperaban y el problema que tienen ahora es que las cadenas que lo han experimentado sí ven que es una cuestión de ser, sí ven que les da esa audiencia. Y entonces en estos problemas, bueno, en estos momentos pues tienes el típico problema estos de que creas un monstruo, el monstruo empieza a andar y cuando ya es mayorcito a ver cómo lo paras. Carlos Cuesta, presentador y director de La Mari Morena de 3TV, gracias por dedicarnos estos minutos en Rojo y Negro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo.